nombre es Carlos Contreras y vamos a iniciar. El objetivo va a ser correlacionarlo desde la parte anatómica y fisiológica. Por eso es que les compartí previamente algunos conceptos a revisar. Y vamos a iniciar desde el concepto de gasto cardíaco para arribar al concepto de flujo sanguíneo. Con ello deduciremos a qué hablamos, cuándo es que hablamos de isquemia, y así iremos abordando la parte de la enfermedad cerebrovascular. Todo inicia entonces cuando nosotros sabemos que el corazón por minuto bombea 5 litros de sangre, y eso se va a dirigir a todos los órganos de nuestro tejido. Algunos requieren más, consumen más debido a sus necesidades metabólicas, y en este caso, el cerebro, que tiene un peso de 1400 gramos, consume el 15% de esos 5 litros. Por lo tanto, si hacemos nosotros un cálculo matemático bastante sencillo, llegaremos que el 15% de 5 litros es 0.75 litros por minuto. Esa cantidad está expresada en decimales, como pueden ver. Para emplear números enteros, lo vamos a transformar a mililitros. Por lo tanto, 0.65 litros equivale a 750 mililitros, y eso va a irrigar a los 1400 gramos de cerebro. Por lo tanto, haciendo la regla de 3, para una cantidad de 100 gramos, que es, digamos, la forma como se va a establecer el flujo sanguíneo, es de 53.5. Y ese va a ser uno de los valores del flujo sanguíneo cerebral normal, porque el intervalo, tomando en cuenta también la referencia que está citada, es de 50 a 55 mililitros por 100 gramos por minuto. Eso es lo normal. Por lo tanto, cada 100 gramos de cerebro debe estar irrigado por 50 a 55 mililitros de sangre. ¿Qué ocurrirá cuando eso disminuye? Empiezan los problemas, y eso le vamos a denominar isquemia. Sabemos ahora cuánto es que debe llegar al cerebro. La pregunta es, ¿de qué manera? Para eso emplean vasos sanguíneos. Iniciaremos entonces desde el corazón. Sabemos que de ahí sale un gran vaso, que es el callado de la aorta. Este gran vaso tiene dos componentes. En la parte derecha, el tronco brachiocefálico, que tiene una porción braquial, es decir, que va al brazo, y otra cefálica, que se dirige hacia arriba. Iniciaremos conversando de la porción cefálica. Quiero mencionar que este esquema solamente está considerando los vasos que nos van a ayudar a comprender el ACV, porque la arteria carótida común, que está graficada acá, se bifurca en una carótida interna y externa. La externa no va a ser motivo de comentarios en esta reunión, sí la interna. Por eso es que, para que podamos ver solamente en lo que debemos enfocarnos, es que este esquema está bastante simplificado. Entonces acá está la arteria carótida común del lado derecho, y he colocado acá una rayita que va a indicar que a cierto nivel se van a bifurcar en carótida interna y externa. La que nos va a interesar es la interna. Lo mismo está ocurriendo en el lado izquierdo, solamente que acá no hay un tronco brachiocefálico, sino que emerge directamente la arteria carótida común. Esa arteria va subiendo, y a cierto nivel, que vamos a apreciarlo mejor con el programa, se van a dividir en una arteria cerebral media y en una arteria cerebral anterior. Cada una va a irrigar determinadas zonas de la corteza cerebral, las cuales van a ser importantes de comprender para hacer esa correlación anátomo-clínica. Entonces, la carótida interna
en arteria cerebral media y anterior. Ahí tenemos dos de las tres arterias que que van a ser motivos de esta reunión. La tercera, que es la posterior, va a emerger de esta porción braquial, es decir, que está conformada por la arteria subclavia. Como su nombre indica, clavícula, brazo, finalmente eso origina toda las demás arterias. Entonces, de esta porción de la arteria subclavia, tiene una rama que es la arteria vertebral. Tanto el lado derecho como el lado izquierdo se van a juntar y van a formar la arteria basilar. Y la arteria basilar nuevamente hace su recorrido por el puente, por la protuberancia, por el mesencéfalo, y llega a bifurcarse y a formar la arteria cerebral posterior, tanto del lado derecho como izquierdo. Ahora, eso no queda acá. La cerebral anterior con la del lado contrario se van a comunicar por la arteria comunicante anterior. Y de igual forma, la cerebral media con la arteria cerebral posterior se comunican por la arteria cerebral posterior, comunicante posterior. De tal manera que se está conformando lo que posteriormente se denominó como el polígono de Willis, aunque digamos el término inicial fue el circuito arterial, porque hay varias arterias que están ahí anastomosadas, mas no tienen necesariamente esa figura tan geométrica que hemos graficado ahora. Por lo tanto, estos vasos, arteria cerebral anterior, media, la posterior y sus respectivas ramas, son las que van a estar involucradas en la enfermedad cerebrovascular. En la parte derecha he colocado las fotos que ustedes pueden obtener del programa. Para verlo, digamos, de manera dinámica, voy a proyectar nuevamente mi pantalla. La idea acá es poder identificar las partes y luego vamos a ver cómo relacionarlo eso con los vasos. Entonces, acá en este modelo ustedes pueden girarlo, es un modelo plastinado, y quiero sobre todo que reconozcamos esta cara, que es la lateral o externa del cerebro. Acá vamos a reconocer una gran área, que es la parte del lóbulo, sobre todo frontal, y el lóbulo parietal. Esta zona es el lóbulo occipital, y por esta región está el lóbulo temporal. Entonces, cada una de estas controla diferentes funciones del cerebro. Por eso había copiado estas imágenes. Lo que vamos a hacer es graficar lo que sería primero la arteria carótida interna, que va a hacer su ingreso más o menos por este nivel, y se va a dividir en una arteria cerebral anterior, que va a ingresar en esta zona, en la cara medial del cerebro. En la cara interna, la cerebral anterior hace su ingreso, es decir, es como si se metiera por la mitad del cerebro. Entonces, por acá, toda esta región, está la arteria cerebral anterior, con sus respectivas ramas, callosa marginal, pericallosa, irriga toda esta zona del cuerpo calloso, el lóbulo, el giro precentral. Luego vamos a ver que otra de las arterias, la más grande, la cerebral media, es la que va a irrigar toda esta zona externa. El lóbulo parietal, el frontal, prefrontal. Y por esta zona, el lóbulo occipital, está la otra rama, que es la arteria vertebral, que va a dar finalmente esta irrigación mediante la arteria cerebral posterior, que va a irrigar toda esta zona del lóbulo occipital principalmente. Entonces, en adelante, cuando nosotros veamos este tipo de imágenes, primero debemos recordar la cara medial del cerebro, que irriga la arteria cerebral anterior. Luego, cuando veamos esta cara externa, dibujaremos esta zona, haremos este trazo, y toda esta zona del lóbulo occipital, del cerebelo, arteria cerebral posterior. Y esta zona grande, que es la cara externa, arteria cerebral media. Ahora, las funciones las vamos a ver más adelante. Voy adelantando que el control, sobre todo de los miembros inferiores, está dado por la arteria cerebral anterior, porque en esta zona descansa
descansa la parte del homúnculo de Penfield motor que corresponde a las piernas, a las extremidades inferiores. Entonces tengamos en cuenta ese esquema y vamos a continuar. Como hemos mencionado, en la enfermedad cerebrovascular lo que se afectan son los vasos sanguíneos y el flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, una definición bastante sencilla es que es algo que afecta a los vasos. De ahí el nombre. Ahora, ¿de qué manera lo puede afectar? Bien, ese vaso sanguíneo se bloquea por algo, y eso le llamaremos un ACV isquémico, o en todo caso el vaso sanguíneo se rompe, se debilita y se rompe, y en ese caso se llamará hemorrágico. Ahora, la proporción en la cual se presentan, de acuerdo a la literatura que ustedes pueden consultar, es de 80 a 20, es decir, de 4 a 1. Y de esa manera también está estructurada esta exposición. El ACV isquémico es lo que daremos la mayor parte, y el ACV hemorrágico en la parte final. Por lo tanto, esa es, digamos, la manera más sencilla de poder recordar. Los vasos sanguíneos están afectados, ¿de qué manera? O bien se bloquean, o bien se rompen, ¿no? Porque se debilitan sus paredes. Vayamos entonces al primer grupo, que es el ACV isquémico, y vamos a dividirlo propiamente en lo que es infarto cerebral o accidente cerebrovascular, y otro que es el ataque isquémico transitorio, que no va a ser motivo de conversación para esta sesión, ya que es otro tema, son otros tipos de criterios diagnósticos. Mencionaré de que tiene una duración que no pasa de 1 hora, a otros dicen que los síntomas suelen terminar antes de las 24 horas, y que no tiene las mismas características del infarto cerebral, es decir, no hay un daño permanente. Ahora, en cuanto al infarto cerebral, de acuerdo a su mecanismo, puede ser aterotrombótico, cardioembólico, lacunar y de cuenca. Estos términos parecen complicados. Cuando expliquemos la etimología, se nos va a hacer mucho más sencillo. Iniciaremos con el infarto aterotrombótico. Acá hay que extraer una palabra clave, que es atero, que va a hacer referencia a ateroma. Y esto va a ser una acumulación de grasa, de colesterol, que se va a depositar sobre la túnica íntima de las arterias. Es decir, sobre esa capa de las arterias que está en contacto con la circulación sanguínea. Entonces, hay diferentes factores como el alto consumo de grasas saturadas, el hábito de fumar, la diabetes, la obesidad, que puede llevar finalmente a la formación de una placa de ateroma, que es lo que estamos graficando acá. Entonces, con el tiempo ese ateroma puede cizallarse, es decir, puede debilitarse. Y como sabemos que hay plaquetas que están continuamente alertas a que no haya, digamos, ningún daño a nivel de los vasos, se lo taponan. Entonces, con el tiempo se va formando un trombo, que viene a ser un conjunto de plaquetas, de glóbulos rojos, y finalmente eso se va acumulando como si fuese un casquete. Eso a la larga puede provocar una disminución en el flujo sanguíneo, porque no va a ser lo mismo que circule por acá que por aquí, que está más ocluido. Por ende, si se acumula, puede ocurrir en un momento que esto se tapone. Esta constricción del vaso sanguíneo, es decir, que disminuye también su diámetro, puede ocurrir por otras circunstancias. Imagínense un intenso estrés de esa persona. Los vasos tienden a contraerse. Y si se contrae y además sabemos de que hay algo que lo está taponando, finalmente puede generar un infarto. Por eso es que suele haber algún evento desencadenante. Y si esta oclusión es más proximal, el daño es mayor. Porque si fuese un vaso más específico que irriga determinada región, la afectación, digamos, no es tan completa. Ese es entonces el primer tipo de infarto,
causado por una placa de ateroma, que luego puede, por la coagulación, en un trombo. El tema es que están adheridos a la pared. Solamente están ahí en la pared, debilitándola, pero están pegados. Estoy hablando en términos muy sencillos. Vamos al otro grupo, que es el infarto cardioembólico. Y acá aparece otro término, que es émbolo. Y a diferencia del trombo, el émbolo ocurre cuando el trombo ya se ha debilitado tanto la pared y con la fuerza de la sangre que viaja por cada minuto, termina generando que ese trombo se desprenda y esté acá como este círculo, esta bolita que está dibujada. Y con la fuerza de la sangre esto puede viajar y ocluir algún vaso, cualquiera de los que está acá. Entonces, ese es otro mecanismo. Por la propia hemodinamia, es decir, por el propio flujo sanguíneo, esto puede viajar y depositarse en otro lado. Esto puede ocurrir con frecuencia en una situación patológica que es la fibrilación auricular, que es la causa más frecuente. Básicamente, cuando hablamos de fibrilación, nos referimos a una arritmia. El corazón tiene 4 cámaras. Y sabemos que para que funcione correctamente, la aurícula las 2 aurículas deben bombearse al mismo tiempo, contraerse, actuar de manera sincrónica. Cuando ocurre una arritmia, la fuerza de contracción no es la misma, de tal manera que toda la sangre, no toda la sangre va a pasar al ventrículo. Va a haber alguna que se estanque, que con el tiempo no pasa al ventrículo. Entonces, esa estasis, esa disautonomía que ocurre, genera que la sangre empiece a coagularse. Con el tiempo eso se puede debilitar y finalmente se genera el émbolo, se desprende el émbolo. Y ese émbolo, como pueden ver, pueden viajar y depositarse generalmente en una arteria del cerebro. Entonces miren la cercanía, en este caso está viajando por la arteria que ya hemos visto, que es la carótida común, luego sería por la arteria carótida interna. De esa manera es como se genera el infarto cardioembólico. Por eso dice, el émbolo proviene de un trombo localizado en la orejuela auricular. Ahora veamos un infarto que ya está relacionado con las ramas arteriales, que es el lacunar. Acá, básicamente, tengo un corte del cerebro que nos permite ver cómo la arteria cerebral media en su recorrido hasta la parte externa del cerebro va desprendiendo ramitas que se llaman las arterias denticuloestriadas y que irrigan determinada zona. En este caso no se está apreciando muy bien ya que lo está tapando. Estamos viendo la cápsula interna que vamos a ver en un momento. Entonces las arterias denticuloestriadas irrigan en conjunto esta región y cuando ocurre esta lesión de las denticuloestriadas, el infarto lacunar se va a caracterizar por déficits motores o sensitivos aislados, es decir, que solamente hay un compromiso motor o un compromiso sensitivo, dependiendo qué es lo que se afecta. Por ejemplo, si es las dentículas estriadas que irrigan esta zona del brazo anterior de la cápsula interna, puede presentarse solamente un déficit motor del lado contrario. Y si fuese sensitivo, estaríamos viendo que las ramas que se afectan pueden ser las que van al tálamo. Entonces, este es otro tipo de infarto. Tenemos uno que es muy descrito en los libros de inglés, y que es el infarto de cuenca, o en inglés también le llaman watershed. Básicamente, es aquel que ocurre en las zonas limítrofes entre 2 arterias. Por ejemplo, la arteria cerebral anterior, como les mencionaba, se mete dentro del cerebro, ¿no? Por la mitad del cerebro, la zona medial del cerebro. Y eso es lo que estamos viendo acá. La arteria cerebral anterior, o ACA, la de color verde. Luego la porción más externa, siempre la cerebral media. Y finalmente la parte más posterior, la ACP. Entonces, en estas zonas, que van a estar de un triángulo de color blanco, son las zonas fronterizas.
Por lo tanto, este infarto de cuenca suele ocurrir en estas regiones. Ahora, ya yéndonos a la parte de la isquemia, que es propiamente la fisiopatología, vamos a conversar previamente lo que es el flujo sanguíneo cerebral, que ya lo habíamos presentado en la primera lámina. Lo normal es que vaya de 50 a 55. Ahí todas las funciones de las células están normales. Sin embargo, cuando ocurre esta oclusión, ya no va a llegar la misma cantidad de sangre. Por lo tanto, en el lugar donde se va a producir el infarto, está lo que le llaman el núcleo isquémico, y acá el flujo es de 10 mililitros por 100 gramos por minuto. Acá vamos a ver que ocurre un proceso de despolarización irreversible. Entonces, eso es lo que es coloreado acá de color negro. Adyacente está lo que nos van a insistir en las clases, lo que constituye el tratamiento, el objetivo es la zona de penumbra. Acá es donde se centra, digamos, el objetivo, porque se intenta salvar esta región para que no se expanda el daño. Y esto está entre 15 a 20 mililitros por 100 gramos por minuto. O sea, imagínense, de 50 a 15, todavía hay actividad, hay posibilidad de salvar al tejido. Pero en esta zona ya no, en la zona de infarto. Entonces, los tratamientos se centran en la zona de penumbra. Teniendo en cuenta eso, vamos a explicar lo que aquí denominamos isquemia. Entonces, cuando disminuye ese flujo sanguíneo cerebral, va a ocasionar en el organismo dos situaciones. Una despolarización, es decir, el hecho de que se genere el impulso nervioso, solo que bajo ciertas circunstancias. Tenemos lo que se denomina despolarización anóxica, es decir, aquel impulso que ocurre porque no llega oxígeno al cerebro. No le llega oxígeno, entonces el cerebro reacciona frente a eso. Y esta despolarización anóxica se relaciona con falla de membrana. Es decir, en situaciones normales, para mantener la estabilidad de la membrana, el potencial de membrana en reposo, debe funcionar la bomba de sodio y potasio. Cuando no llega el oxígeno, por lo tanto esta bomba no puede funcionar ya que requiere ATP, energía. Por lo tanto falla de membrana. Y eso va a generar que se acumule el sodio en el interior. Y eso genera a la larga edema, que vamos a ver con más detenimiento. Y luego tenemos la despolarización reversible, que justamente es lo que ocurre en la zona de penumbra. Acá hay falla eléctrica. Lo clave acá es recordar que el cerebro continuamente está produciendo actividad eléctrica. Eso es lo que se registra en el electroencefalograma, en los potenciales evocados. Entonces, en la zona de penumbra lo que hay es una despolarización reversible por falla eléctrica, pero no hay falla de membrana aún. Por eso es que se puede salvar. Entonces, los autores, como podemos ver, este concepto de penumbra ya ha sido descrito hace más de un siglo y definen, ¿no?, como la región de suministro sanguíneo en la que se conserva el metabolismo energético. Por eso es todavía una diana de tratamiento. Cuando ustedes lleven el curso de fisiopatología, van a revisar bastante lo que son los artículos de revisión. Y lo más recomendado son las revisiones de Nature, porque son las más actualizadas. Entonces, lo que estoy colocando acá es el de accidente cerebrovascular. Y ustedes van a ver, por ejemplo, una lámina bastante completa. Pero si se dan cuenta, hay algo que resalta. De color rojo, se está repitiendo lo que dicen exceso de aminoácidos excitatorios, como si fuese involucrado en todo. Entonces, vamos a explicar esta lámina de Nature de manera separada y centrándonos en lo que es el mecanismo de excitotoxicidad,
Y como pueden ver, explica el daño no solamente a la neurona, sino también a las diferentes neuroglías, a la microglia, al astrocito, al oligodendrocito. Por lo tanto, empezaremos. Nuevamente colocado una gráfica del cerebro, la cara lateral, y tenemos algunos de los vasos. Por ejemplo, imagínense que esta es la división superior de la arteria cerebral media. Entonces, acá he colocado una especie de ateroma que está ocluyendo. Por lo tanto, eso va a generar la disminución de oxígeno y glucosa. Cuando hablamos de excitotoxicidad, nos estamos refiriendo a la abundancia de de neurotransmisores excitatorios, principalmente el glutamato. En situaciones normales, el glutamato es fundamental para la sinapsis. En exceso es el problema. Y eso ocurre porque va a haber un mecanismo de estímulo continuamente que va a generar más salida de glutamato. Por lo tanto, empieza a disminuir el oxígeno de la glucosa, producto de esa placa de ateroma, y a la vasoconstricción que se suma. Por lo tanto, ocurre la despolarización. El cerebro reacciona, y lo que ocasiona es que libera el glutamato, que es el aminoácido excitatorio. Ese glutamato se libera al espacio sináptico, está por acá. Y la neurona debe tener algún mecanismo para poder regresar ese glutamato. Tiene entonces sus receptores. Entonces el glutamato se une a sus receptores y eso va a generar el ingreso de calcio. El tema es que cuando ingresa calcio a la neurona, genera la salida de más vesículas sinápticas que contienen más neurotransmisores. Por lo tanto, eso genera que salga más glutamato al exterior. Como consecuencia, las diferentes organelas intentan retener el glutamato. Una de ellas es la mitocondria. Lo malo es que a la larga el glutamato genera daño mitocondrial. Y si ya hay falla de mitocondrial, ahí empieza el problema porque se liberan los radicales libres. A la larga eso activa las caspasas que ocasionan lo que se denomina la apoptosis o muerte celular programada. Entonces, si se dan cuenta, el mecanismo de excitotoxicidad genera apoptosis. También existe la otra forma, que es la necrosis, y eso puede ser por la falla de la bomba sodio-potasio. Básicamente, vemos que existe la despolarización anóxica. Por lo tanto, va a empezar a acumularse el sodio en el interior, ya que la bomba de sodio-potasio tiene ese objetivo de expulsar sodio hacia afuera e ingresar potasio hacia adentro. Por lo tanto, no hay oxígeno, no funciona la bomba de sodio y potasio, y se empieza a acumular sodio en el interior y potasio en el exterior. El tema es que el sodio, y eso es lo que vamos a explicar acá, tiene un rol de ósmosis. El sodio, y lo hemos visto en una anterior clase de hipertensión, los movimientos de sodio hacia un lado se acompañan de agua. Por lo tanto, si tenemos acá mucho sodio, y en el extracelular está, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, el líquido intersticial, hay moléculas de agua. Entonces, eso genera el ingreso de agua, con el objetivo de disminuir la concentración de sodio. Eso a la larga genera que en el intracelular, donde está justamente la neurona, se hinche, y eso genera lo que denominamos el edema citotóxico. Por lo tanto, ese es un mecanismo básico por el que se va a producir la muerte por necrosis, mediado por el ingreso de agua al medio intracelular. Entonces tenemos las dos formas y todo eso se origina por el glutamato y toda la falla de membrana. Vamos ahora a conversar acerca de cada uno de las glías. Empezaremos con el astrocito, que como pueden ver, tiene la forma estrellada, como si fuese un sol. Y el astrocito tiene una función importante, que es capturar glutamato
para regular sobre todo su función en el organismo. El tema es que nuevamente tiene su receptor y está acá el mecanismo de excitotoxicidad. El glutamato se une a su receptor, esto genera el ingreso de calcio, el calcio genera la liberación de más vesículas sinápticas que contienen glutamato y se va perpetuando eso. Por lo tanto, ¿cómo reacciona el astrocito? Mediante un mecanismo llamado astrogliosis. La astrogliosis primero es un mecanismo de defensa que ocurre en otras situaciones, por ejemplo, cuando hay daño desmielinizante, en enfermedades como demencia, o sea, no es exclusivo del ACV. El objetivo de la astrogliosis es detener el avance del daño. Sin embargo, como consecuencia, va a impedir la regeneración neuronal. Por lo tanto, en los artículos se describe que es como el yin y el yang. Tiene un lado positivo, pero también tiene un efecto negativo. Impide la regeneración neuronal en esa zona, pero actúa como un mecanismo de defensa para evitar que se extienda el daño. Pasemos ahora a conversar del siguiente mecanismo que va a estar relacionado con los oligodendrocitos. Estas neuroglías tienen como función formar la vaina de mielina en las neuronas a nivel del sistema nervioso central. Y también tiene su receptor para el glutamato. Por lo tanto, repetimos el proceso. El glutamato se une, ingresa calcio, el calcio genera la liberación de más moléculas de glutamato y finalmente genera lo siguiente: disfunción. Por ejemplo, desmielinización. Este oligodendrocito a la larga va a morir y por lo tanto las neuronas que estaban siendo envueltas por este oligodendrocito no van a tener esa vaina de mielina. Pérdida de sustancia gris y degeneración walleriana. Con degeneración walleriana me refiero al hecho de que, por ejemplo, si acá ocurrió la lesión a nivel del oligodendrocito, y esta es la neurona, de esta zona hacia la parte distal, alejada del núcleo, es lo que denominamos degeneración walleriana o anterógrada. Entonces, estas son las consecuencias de la excitotoxicidad a nivel de los oligodendrocitos. Pasemos al último grupo, que es de las microglias. Y estos van a ser los vigilantes inmunológicos del sistema nervioso. Son macrófagos especializados a nivel del cerebro. Entonces, nuevamente vemos acá que tiene su receptor para glutamato. Y se repite el proceso. Acá lo que nos va a interesar mucho es el mecanismo inflamatorio que se produce como consecuencia de la isquemia. De por sí el organismo ya está afectado porque no le llega la misma cantidad de sangre. Entonces libera mecanismos inflamatorios. El tema es que estos mecanismos inflamatorios generan lo que se llama la óxido nítrico sintetasa. Es decir, una enzima que es sintetizada por estos mediadores proinflamatorios. Lo que hace esta enzima es generar óxido nítrico. Por lo tanto, si hay más liberadores proinflamatorios, se sintetiza más de esta enzima y por lo tanto se sintetiza mucho más óxido nítrico. El tema es el siguiente. El óxido nítrico, en situaciones, digamos, equilibradas en el organismo es muy bueno. Sin embargo, en isquemia pasa algo. Si se eleva demasiado el óxido nítrico, recordemos que no solamente la microglia está sufriendo, están sufriendo las demás, las neuronas. Y hemos visto que a nivel de la neurona hay falla de mitocondria, hay liberación de radicales libres. Por lo tanto, el óxido nítrico, cuando se une a estos radicales libres de oxígeno, las especies reactivas, lo que genera son peroxinitritos. Y eso es daño también a la neurona, al tejido nervioso.
Entonces, en exceso no es bueno. Entonces, vayamos al otro extremo. En defecto, disminuye, digamos, el óxido nítrico. Y acá debemos recordar su función normal. El óxido nítrico es vasodilatador. Es decir, si este vaso está ocluido, por ejemplo, el óxido nítrico lo dilata. Entonces, aumenta la cantidad de sangre que circula por aquí. Entonces, imagínense que más bien disminuye el óxido nítrico a una región que ya de por sí tiene menos cantidad de sangre que le llega. Entonces, acá ocurriría más bien vasoconstricción y tendría peores consecuencias. Entonces, ni en exceso ni en defecto puede ocurrir eso en el organismo. Lo que estamos viendo, en este caso, es que se estarían formando muchas moléculas de peróxido de nitritos por la liberación de mediadores proinflamatorios. Entonces, estamos en esta situación. Entonces, quería explicar los dos extremos del óxido nítrico y hemos visto que esto los estaría produciendo. Entonces, no puede haber muchos mecanismos proinflamatorios porque van a generar más síntesis de óxido nítrico. Muy bien. Ahora que ya hemos observado cómo es que la isquemia afecta a las microglias y a la neurona, vamos a hacer la correlación ya con la parte anatómica. Primero identificando cuál de las arterias estará afectada, la anterior, la media o la posterior. Entonces recordemos que la circulación anterior está dado por la cerebral anterior y la media, y la posterior por la arteria cerebral posterior. Entonces vamos parte por parte, resaltando lo que no debemos olvidar. Y nuevamente he traído acá las fotografías del programa para que recordemos a un personaje que ustedes van a ver en neuroanatomía, que es el homúnculo de Penfield. Esta es una representación de toda la distribución, sobre todo de la parte motora y sensitiva en el organismo. Hay un homúnculo de Penfield motor y otro homúnculo de Penfield sensitivo. Ustedes, para poder recordar mejor cuál es la arteria que está más afectada, se van a guiar por lo motor. Como dicen en las clases, lo motor no tiene pierde, porque si se afecta los miembros inferiores en una persona, lo más probable es que sea la arteria cerebral anterior. Entonces, con los motores es donde nos tenemos que guiar. Lo sensitivo es muchas veces lo que causa confusión. Entonces, en el caso del homúnculo de Penfield, motor, se va a caracterizar por lo siguiente. No es una representación tal cual, lo vamos a ver mejor en otro. Lo que va a resaltar mucho son sus manos, son muy grandes sus manos. Sus piernas son un poquito más delgadas, su tronco sí es muy pequeño. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que básicamente la mayor información motora está registrada en las manos y en los miembros superiores, a diferencia de los miembros inferiores. Y la posición es que la cabeza más o menos está en esta zona del lóbulo parietal, en la cara externa. Después estará el tronco, que es muy pequeñito. Las manos son muy grandes, están por acá. Y las piernas son las que van a descansar dentro en medio del cerebro. Por eso es que si se afecta la cerebral anterior, la información motora que está registrada en esta zona es la que se afecta. Entonces ustedes imagínense al homúnculo de Penfield como si fuese una persona que está haciendo abdominales, porque finalmente es como que se estuviese levantando y queriendo tocar sus manos a donde están sus pies. Entonces, de esa manera, como si estuviese recostado y estuviese haciendo abdominales. Entonces, las piernas siempre para la zona interna del cerebro. Entonces, por lo tanto, si esta es la cara medial, acá estarán las piernas del homúnculo de Penfield. Específicamente, en este lobulillo paracentral, acá. Ahí es donde va a descansar. Por lo tanto, hemos graficado cómo la arteria cerebral anterior hace todo este recorrido y va dando ramas. Entonces, si se afecta, nos irriga esta zona y una de las principales afectaciones a nivel de arteria cerebral anterior es la incapacidad de movilizar los miembros inferiores. Hemos explicado bastante, ahora vamos a
verlo en una lámina, en este caso de lecturio. Y acá está lo que les decía. El rostro, bien representado en esta zona de la cara externa, lóbulo parietal. Las manos bastante grandes y acá están las piernas, en la cara medial. Todo lo que estamos hablando es homúnculo de Penfield motor. Esa es una aclaración. El homúnculo de Penfield sensitivo tiene otro tipo de representación. Por lo tanto, empecemos describiendo la arteria cerebral anterior, que tiene esta irrigación por la cara medial, sus ramas, y aquí irriga al lóbulo frontal medial, es decir, a esta zona, y parietal, a la rama anterior de la cápsula interna y a la mayor parte del cuerpo calloso. Esto es muy importante, porque por el cuerpo calloso es donde están transitando las fibras que comunican el hemisferio derecho y izquierdo. Teniendo en cuenta la irrigación, es que vamos a deducir qué pasa si se afecta. Primero, debilidad de extremidades inferiores. Por lo anterior que les comenté, acá están descansando las piernas del homúnculo de Penfield motor. Entonces, si se afecta, la persona no va a poder movilizar. Debo señalar además que esta zona, estamos hablando de la corteza, ahí está el origen de lo que se llama las córtico-espinal. La primera neurona se va a localizar ahí. Por eso es que mucho más marcado la afectación a nivel de arteria cerebral anterior, porque estamos hablando de la primera neurona, del origen de la primera neurona. Luego tenemos la bulia y la apatía, algo que se deduce porque estamos hablando del lóbulo frontal. Es decir, afectaciones a nivel del lóbulo frontal medial cursan con abulia o apatía, porque esta zona del lóbulo frontal controla nuestra actividad dirigida, consciente hacia determinados propósitos. Incontinencia urinaria. Esto, sobre todo relacionado, como están debilitados los miembros inferiores, también la zona de la cadera, la zona de todo el esqueleto de la parte inferior, se puede debilitar el piso pélvico y con eso también producir incontinencia. La siguiente, apraxia motora. Y esto sobre todo cuando se afecta a las fibras que comunican el cuerpo calloso, porque no hay comunicación entre ambos hemisferios. Por lo tanto, vamos a verlo eso en una imagen. Los pacientes que no pueden realizar la actividad que normalmente harían con algo muy sencillo como cepillarse los dientes o coger un alimento con un tenedor, no pueden realizarlo porque no hay ese cruce de los dos haces. Y disartia, ronquera y disfagia, que va a estar relacionado sobre todo con la rama anterior de la cápsula interna. Entonces, en esta fotografía, ustedes ven a una señorita que tiene un cepillo, que normalmente es todos lo usamos para cepillarnos los dientes, para limpiarnos los dientes. Sin embargo, acá ella pareciera que se está como que peinando. Y no es que ella lo quisiera hacer, sino que no puede controlar esa acción normal que sería el de cepillarse. Por eso es que pareciera que está queriendo peinarse. No pueden controlar. Eso es lo que denominamos la apraxia idiomotora. No hay una incongruencia entre lo que yo deseo hacer y lo que finalmente ejecuto. Pasamos a la arteria cerebral media. Este es el vaso sanguíneo que más se afecta, considerando también su gran extensión, como podemos ver, toda la zona de la cara externa del cerebro. Principalmente acá lo que nos vamos a recordar siempre es la división superior y la división inferior. En el caso de la división inferior, división superior, perdón, tenemos acá el área de Broca y la división inferior al área de Wernicke. El área de Broca va a controlar sobre todo el lenguaje hablado y el área de Wernicke, la comprensión del lenguaje. Entonces tenemos acá que irriga el lóbulo frontal lateral o externo y parietal. Todo esto es el lóbulo frontal lateral y parietal externo. Además, parte de los lóbulos temporales que están coloreados acá de color azul.
la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna, y la mayor parte de los ganglios basales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se afecta la cerebral media? Tenemos primero la parálisis contralateral de brazos, piernas y cara. ¿Por qué? Nuevamente nos remitimos al homúnculo de Penfield. Esta zona está siendo irrigada por la arteria cerebral media, alguna de sus ramas. Entonces, cara, brazos, ahí menciona piernas, eso lo vamos a explicar cuando veamos la cápsula interna. Pero principalmente acá la afectación es de brazos y cara. Luego tenemos la fase de Broca y de Wernicke, que es algo bastante distintivo. Vamos a ver pacientes que no pueden pronunciar correctamente las palabras. Hay una dificultad para pronunciarlas, para decirlas. Eso de manera es la fase de Broca. Y la fase de Wernicke, el hecho de que no puedan comprender lo que nosotros les decimos. Pérdida sensorial contralateral de las piernas, los brazos y los 2/3 inferiores de la cara. Antes de pasar, para que recordemos todos, contralateral, porque recordemos que el control de los hemisferios es sobre el lado contrario. Es decir, la parte izquierda controla la derecha y la derecha sobre la izquierda. Por lo tanto, si se afecta en este lado, se afectará el lado contrario. Por eso es que vamos a ver que parece contralateral en todo momento. Ahora, luego aparece lo que es desviación del ojo ipsilateral. Es decir, estos pacientes van a tender la mirada hacia el lado de la lesión. Eso también es por afectación de los núcleos motores. También es otro tema, digamos, que se puede ahondar con más detalle. Pero principalmente este es uno de los signos, desviación del ojo hacia el lado de la lesión. Y eso es lo que vamos a ver en un momento. La heminegligencia. Recordemos que el hemisferio derecho y el izquierdo son diferentes. El izquierdo está más relacionado al lenguaje, a la producción de palabras, al razonamiento analítico, mientras que el hemisferio derecho, sobre todo a la parte artística, a la parte, sobre todo, sensitiva. Entonces, la heminegligencia es una situación que suele darse cuando el infarto de la arteria cerebral media es en la derecha, en la parte del hemisferio derecho. Mientras que cuando se afecta la arteria cerebral del lado izquierdo, ahí es donde vamos a ver la fase de Broca, de Wernicke, porque son los centros del lenguaje. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita con un video, y esto se va a caracterizar por la dificultad de reconocer el lado contrario. Es como si los pacientes olvidaran que tienen un lado izquierdo en este caso. Vamos a ver ahora la cápsula interna. Este es un componente fundamental dentro de los ganglios basales. Y observamos que primero está conformado por fibras que van a descender y otras que son ascendentes. Toda la representación del organismo también está acá bien dibujada, porque acá se reúnen varias fibras. Por lo tanto, transmiten información de cada parte del organismo. Por lo tanto, si decimos que la arteria cerebral media irriga el brazo posterior, que viene a ser este, también está acá información de los miembros inferiores. ¿Cuál es la diferencia? Que acá, en esta zona, las fibras están mezcladas, es decir, hay algunas que van al tronco, otras que van a los miembros inferiores, no es tan específico. Pero ¿qué pasaba en la arteria cerebral anterior? Estaba más arriba, estamos hablando de la corteza, y ahí estaba la primera neurona. Entonces, ahí es mucho más específico, más notorio el efecto, porque estamos seleccionando solamente las fibras que van a descender. Están específicamente a nivel del origen. Entonces, acá las fibras están mezcladas, pero sí contienen algunas para los miembros inferiores. Mientras que esta región es el brazo anterior de la cápsula interna. Entonces, esa diferencia quería aclarar. Vamos a ver ahora la arteria cerebral posterior, en la que
sus déficits son un poco más conocidos. Principalmente, vamos a ver hemianopsia homónima, es decir, los pacientes no van a poder ver un campo visual. En este caso es el que estamos graficando acá. Si la afectación es este nivel, los pacientes no pueden ver de este lado. Primero es la mitad del campo, por eso es hemianopsia. Homónima es porque son del mismo lado y contralateral al lado afectado. Es decir, si este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Entonces, ese, digamos, es el defecto más conocido en la arteria cerebral posterior. Vamos avanzando ya para ir finalizando esta parte de ACV isquémico. Y ahora vamos a identificar si la lesión es a nivel cortical, subcortical o en tronco. Esto también es importante, ya que cuando ustedes vean los pacientes debemos identificar si esta afectación es a nivel de corteza, a nivel de subcorteza, es decir, tálamo, o en todo caso tronco encefálico. Entonces hay síntomas característicos, signos y síntomas característicos. Empecemos entonces, primero describiendo que en el nivel cortical va a estar dado por la afectación de algunas de estas ramas. En el nivel subcortical, por afectación de los ganglios, a nivel de cápsula interna, a nivel de tálamo. Y en el tronco, por alguno de sus componentes. A nivel cortical, ya lo hemos descrito. Acá hay afectación de grandes vasos. Menciona que a menudo por émbolos, por el mismo hecho de que la fibrilación auricular es una de las causas más frecuentes de arritmia. Signos, afasias. Hemos visto que está la afasia de Broca y de Wernicke. La mirada preferencial. Recordemos que en arteria cerebral media habíamos visto eso. Luego tenemos los síndromes de negligencia, específicamente heminegligencia, que vamos a ver en algún momento. Los cambios de personalidad, sobre todo por la afectación a nivel del lóbulo frontal, que con prefrontal, frontal y prefrontal. Y la hemianopsia homónima, sobre todo cuando se afecta la arteria cerebral posterior. Vamos entonces a ver este video para ir, para aprender un poco más. Primero vemos que hay un joven que está caminando por la calle y se está arreglando un lado de la camisa. Y se va a amarrar, en este caso, las zapatillas. Pero dense cuenta de algo. El otro lado está desamarrado, pero él no lo ha hecho. Entonces la pregunta será, ¿se ha olvidado o qué estará sucediendo? Entonces vamos a seguir viendo qué es lo que va a suceder. Y ahora él está caminando por la calle y si se dan cuenta solamente tiene un lado de la camisa arreglado. Incluso los pasadores lo tiene todavía sin atar. Y ahora está pasando quiere salir y se da cuenta que está cerrado la parte derecha. Entonces él no está reconociendo el otro lado de su cuerpo y ve a una chica que pasa, pero él no se va a animar por salir. Es como que si no existiese. Y se dan cuenta que acá, cuando está escribiendo, solo lo hace de un lado. Solamente de la parte derecha. Y de izquierda es como si no existiese para él. Por eso es que cuando hablamos de heminegligencia, es el hecho de que no reconozca el lado afectado. Por eso es que se suele presentar cuando se afecta el hemisferio derecho. Entonces, esa es una manifestación a nivel cortical. Entonces, ya sabemos, si vemos por ahí a alguien que presenta esta sintomatología, posiblemente la afectación sea a nivel cortical. Pasamos a nivel subcortical, es decir, tálamo, tal vez ganglios basales. Acá la sintomatología, los síndromes son mucho más raros. Por ejemplo, tenemos el síndrome de ataxia hemiparesia, básicamente marcha tambaleante, trastornos de movimiento, y estamos hablando acá de movimientos, por ejemplo, como coreas, como hemivalismo,
que se tratan sobre todo en un capítulo especial dentro de la semiología, que son los trastornos de movimiento. El síndrome de dolor talámico, que es un dolor agudo, neuropático, que afecta bastante, que es de muy insoportable para los pacientes. La fascia talámica, que es otro tipo de afectación, sobre todo a nivel de tálamo, y síndromes lacunares. Y a nivel de tronco, eso sí lo que no debemos olvidar jamás, la afectación de la conciencia. Por el mismo hecho de que por acá está circulando la formación reticular. Pero también puede presentarse en pacientes despiertos, siempre que no se haya afectado esa zona donde está la formación reticular. Acá lo que se va a presentar son los signos cruzados. El paciente presenta alguna anomalía en un lado de la cara y en el lado opuesto puede presentar debilidad. Entonces, a nivel de signos generales, por ejemplo, tenemos desviación de la mirada hacia el centro. Puede presentarse también un patrón respiratorio anormal, sobre todo bradipnea, por el hecho de que el centro respiratorio está afectado y el centro respiratorio está a nivel del tronco. Puede presentarse debilidad, sobre todo de los músculos masticatorios, porque toda esa zona del tronco encefálico tiene los núcleos motores de los pares craneales. Entonces, si se dan cuenta, son afectaciones más específicas. Ya para finalizar, vamos al ACV hemorrágico, para mencionarles de que acá lo que debemos llevarnos es cómo se puede formar el aneurisma o cómo puede ocurrir una hemorragia hipertensiva. Tenemos entonces dos grandes grupos del ACV hemorrágico, que puede ser intracerebral o subaracnoideo. Intracerebral es decir, que ocurre dentro del parénquima, y subaracnoidea en el espacio subaracnoideo. A nivel intracerebral tenemos la hemorragia hipertensiva, que vamos a detallarla ahora, las lesiones metastásicas, es decir, producto de la migración del cáncer, las malformaciones vasculares, y las hemorragias subaracnoidea tenemos los aneurismas y los traumatismos, que evidentemente pueden romper los vasos. Veamos entonces la hemorragia hipertensiva. Entonces, cuando nosotros revisamos esta imagen, nos damos cuenta que hay diferentes, cuando estamos viendo lo que eran las pequeñas arterias que emergían de los grandes vasos, irrigan determinadas regiones. Estas localizaciones habituales suelen ser en los ganglios basales. Cuando ocurre hipertensión, puede generar que estos pequeños vasitos se rompan. A la larga también se pueden formar aneurismas que, con la fuerza de la presión, puede generar su ruptura. Estos pequeños aneurismas son los aneurismas de Charcot y Bouchard. Entonces, por eso es que la hemorragia hipertensiva se relaciona con la ruptura de los aneurismas de Charcot y Bouchard. Ahora, de manera sencilla, cuando queremos recordar la formación de un aneurisma, los dos conceptos son la hemodinamia más el daño endotelial o el estrés oxidativo. ¿Cómo se forma un aneurisma entonces? Primero vamos a recordar que dentro del organismo existen dos flujos, es decir, la sangre puede movilizarse de dos formas. Bien es a nivel de un flujo laminar, es decir, que está graficado con estas líneas rectas, en la que la sangre viaja sobre todo en el centro, los glóbulos rojos, y las plaquetas viajan en la periferia, pegadas sobre todo, más cercanas a la túnica íntima de las arterias. De tal manera que cuando hay cualquier daño, cualquier injuria, las plaquetas rápidamente se adhieren. Existen situaciones, sobre todo cuando va a migrar, es decir, cuando va a cambiar de dirección en las zonas de bifurcación, en las que puede ocasionarse ciertas turbulencias que vamos a llamar el flujo turbulento,
en la que ya no hay esta forma ordenada tanto de eritrocitos como de plaquetas. Y eso es lo que está graficado con estos remolinos. Entonces, imaginemos nosotros que eso fuese una pista de carreras, y acá están, digamos, los carros, y estas son las zonas donde van a tener que dividirse. Entonces, ustedes habrán visto que cuando giran, algunos pueden pasar normal, ¿no? Pero hay otros que chocan y nuevamente tienen que regresar a la pista. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. En las zonas de bifurcación, hemos visto una de ellas en la arteria carótida común interna y externa. Las zonas de bifurcación son zonas de estrés endotelial. Por lo tanto, la sangre va a golpear, va a golpear estas regiones y ocasiona lo que denominamos estrés hemodinámico. Continuamente, entonces, va a estar golpeando, y si a eso le sumamos el daño endotelial que puede venir de consumir altas cantidades de grasas, llevar una vida, una alimentación inadecuada, genera eso estrés oxidativo. Por lo tanto, esa pared está siendo muy afectada, se está debilitando, y a la larga eso va a generar que se forme un aneurisma, que va a hacer una dilatación saccular de la túnica de las arterias. Entonces, ese estrés hemodinámico genera una respuesta inflamatoria que va a generar la formación de un aneurisma, porque está debilitada la pared. Ya no es esa pared rígida, ahora está debilitada. Por eso es que se forma esta dilatación, y después con la hipertensión, con la mala alimentación, con los factores de riesgo, puede romperse. Por lo tanto, eso es lo que quisiera que se lleven. En las zonas de bifurcación suele ocurrir el flujo turbulento, lo que genera estrés hemodinámico. Si a eso le sumamos los factores de riesgo que ya debilitan a la pared, se ocasiona la dilatación y con eso se forma el aneurisma. Eso es lo que está muy bien descrito acá en el artículo de Fernández Bonilla, y les voy a compartir acá las referencias. Vamos ya finalizando, tocando de manera bastante general la amiloidosis, que viene a ser sobre todo la acumulación de proteínas mal plegadas. Por lo tanto, estas se vienen acumulando en toda la zona de las arterias y disminuyen su capacidad de distensibilidad. Por lo tanto, eso a la larga también debilita la arteria y la hace más proclive a sufrir de algún accidente hemorrágico, porque se puede romper, porque está debilitando este depósito de placas. Llegamos a las malformaciones arteriovenosas. Tenemos la arteria y la vena, y sabemos que entre ellas están los capilares. Y acá hay pequeños vasitos también que controlan la presión arterial, como las arteriolas. Sin embargo, en una malformación arteriovenosa no existe esto, y por lo tanto no hay esa regulación que se debería esperar. Eso lo hace más proclive a que cambios bruscos de presión arterial rompan estas malformaciones, y por lo tanto se produce el accidente cerebrovascular. Muy bien, entonces para ir finalizando, les quería compartir las referencias, principalmente la que recomiendo es la de la revista Nature, también la de Fernández Bonilla, en la que nos explica la formación de los aneurismas desde el punto de vista de hemodinámica. Estos son los recursos, principalmente la serie de fisiopatología clínica ridículamente simple y neuroanatomía ridículamente simple. Son libros antiguos que tienen unas explicaciones bastante sencillas y en las que ustedes se van a llevar lo sustancial de cada capítulo. Lo otro es los recursos que les compartí, que viene a estar dado por el programa Neuroanatomy, y ustedes pueden mover todos los modelos que están ahí. Es bastante interesante, sobre todo para tener una imagen mental del cerebro y también de las arterias. En conclusión, cuando hemos tocado el tema de enfermedad cerebrovascular, hemos definido que afecta a los vasos sanguíneos que llegan al cerebro y por ende al flujo sanguíneo. Hay dos, principalmente, el isquémico y el hemorrágico, que se presentan en proporción de 4:1 respectivamente.
Y en el primer grupo, la causa es la oclusión de un vaso sanguíneo, lo que ocasiona la reducción del flujo sanguíneo cerebral normal, llevándolo desde 50-55 hasta 15-10. Entonces ahí es donde produce toda esa cascada que está mediado por el daño por el glutamato. Y en el caso del accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, es básicamente la ruptura de un vaso sanguíneo. Y eso se puede dar porque se formó un aneurisma, porque la hemorragia, por la que la hipertensión formó tal vez pequeños aneurismas, que son los aneurismas de Charcot y Bouchard, tal vez por el depósito de proteínas mal plegadas, o en todo caso, malformaciones arteriovenosas. Eso es lo que les quería compartir en esta oportunidad y nuevamente les agradezco por su atención.